es todo lo que puede ser estudiado, ¿no? Lo que constituye todas las cosas. Entonces, esta parte material, o diré, esta realidad se está refiriendo a la parte material, ¿no? Y también a la parte espiritual. La realidad, lo que nos rodea, está compuesto de materia y lo que piensan las personas que están a nuestro alrededor, están generando ideas, pensamientos, entonces esa es la parte espiritual también, ¿no? Entonces podemos decir que la realidad puede estar formada por lo material. Entonces, cuando dice por lo material, ¿a qué se está refiriendo? Al universo. ¿Y el universo de qué está compuesto? Está compuesto de materia en sus estados, ¿no? Estado sólido, líquido, gaseoso y también plasma. Y a la vez hay radiación electromagnética, ¿no? Las partículas también son consideradas como parte de la materia porque tienen masa, ¿no? Entonces, el universo está compuesto de materia y radiación electromagnética. Y la parte espiritual, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de la subjetividad. ¿Con qué está relacionado eso? Con las ideas, con los pensamientos, ¿no? Ejemplo, cuando yo les estoy hablando de esta parte, ya en su mente de ustedes deben estar apareciendo ideas, ¿no? Se deben estar preguntando o analizando lo que voy mencionando. Ahora, hay una unión entre lo material y lo espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que une lo material con lo espiritual? Es la cultura. Esa cultura que ha sido generada por el ser humano a lo largo de su propio desarrollo. Entonces, ¿qué podemos decir que es la cultura? La cultura es todo lo que el ser humano piensa y es todo lo que ha hecho. Es decir, su sistema de ideas y sus realizaciones, ¿no? Cuando se realiza, inventa algo, hace algo. Entonces, la cultura, no se olviden, es todo lo que el ser humano ha hecho y todo lo que piensa y va a seguir pensando, ¿no? La cultura es el nexo entre la subjetividad o lo material y lo espiritual. Entonces, la cultura se comporta como un puente entre el universo y la espiritualidad. Por ella misma es la expresión humana de las cosas, ¿no? Que existiendo en el universo, ojo, ¿no? Las cosas existen en el universo, pero son modificadas por el ser humano. Cuando las investiga, las transforma en su beneficio, seguramente, ¿no? Pero también todo eso que transforma el ser humano es portadora de ideas, ¿no? Es portadora de conocimientos, de tradiciones, etcétera, ¿no? Muchas cosas que el ser humano ha generado. Al final de cuentas, la cultura son procesos humanos, ¿no? Que poseen tres dimensiones, o sea, está dirigido a tres partes. Y esas partes son creativas, ¿no? ¿Cuáles son esas partes hacia donde se dirigen los procesos humanos? La ciencia, el arte y la tecnología. La ciencia está relacionado con el conocimiento, ¿no? Lo que vamos generando y lo vamos palpando, ya sea en hojas o lo vamos palpando en equipos, en materiales, etcétera, ¿no? Luego tenemos el arte también, ¿no? El arte que prioriza el sentimiento, ¿no? Con el arte está relacionado la pintura, los libros de filosofía, de literatura que se escriben, ¿no? Todo lo referido al sentimiento. Y luego tenemos la tecnología, que se define como el conjunto de conocimientos y técnicas, ¿no? Que aplicados de forma lógica y ordenada permiten al ser humano modificar su entorno material, ¿no? Para satisfacer sus necesidades, pero considerando el bien, ¿no? O sea, uno no utiliza la tecnología para hacer el mal, aunque algunos lo hacen, ¿no? Entonces, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. Entonces, la ciencia, el arte y la tecnología nos sirven para eso, ¿no? Sirven para solucionar cierto tipo de problemas que se nos puedan presentar, ¿no? Entonces, espero que hayan entendido lo que es la cultura, qué es la realidad, lo material, lo espiritual, ¿no? Y además la cultura tiene tres dimensiones, como dije, ¿no? Ciencia, arte y tecnología. Entonces, aquí hablamos un poquito más de ciencia, que es lo que nos interesa, ¿no? La ciencia, al final de cuentas, ¿qué dijimos que son los conocimientos, ¿no? Pero eso es el resultado de la elaboración intelectual de los seres humanos. ¿Quién genera ese conocimiento? El ser humano, ¿no? ¿Y sobre quién
está relacionado este conocimiento sobre la realidad que les rodea a una persona, ¿no? O sobre el medio ambiente que les rodea a una persona, ¿no? Y además surge de la actividad conjunta de los individuos, ¿no? Todo lo que se descubre, lo que se investiga, actualmente ya no se hace en forma personal, ¿no? Siempre se trabaja en equipos. La ciencia como sistema de conocimientos acerca del universo, no solamente del universo, también de la sociedad. Ojo, se puede investigar el universo, ¿no? Que es materia y radiación electromagnética, pero también se puede estudiar la sociedad, ¿no? Se puede estudiar su parte espiritual. Y el pensamiento es un instrumento que contribuye a la solución de los problemas que enfrenta el ser humano en contacto con su medio ambiente, ¿no? Pero para ello, o sea, para generar conocimientos, ¿qué es lo que hace el hombre? Utiliza primero la observación, ¿no? En base a la observación utiliza luego los conceptos, los principios, las leyes y las teorías, ¿no? Entonces, todo ese conjunto que les menciono es el contenido fundamental de cada ciencia, ¿no? Cada ciencia tiene sus conceptos, sus principios, leyes y teorías, ¿no? Que permiten explicar que los diferentes tipos de fenómenos o procesos que el ser humano ha investigado. Bien, sigamos. Entonces ahora, para hablar de conceptos, de principios, de leyes y teorías, tenemos que antes hablar acerca de lo que es una proposición. Tal vez algunos no recuerdan lo que han llevado el lenguaje. Ojo, cuando uno avanza el lenguaje, lo primero que le enseñan son las oraciones, ¿no? Que tiene un sujeto, un predicado, que hay verbos, que hay sustantivos, que hay conjunciones, interjecciones, etcétera, ¿no? Pero a nosotros no nos interesan en este caso las oraciones, ¿no? Entonces, ¿qué es una proposición? Una proposición es una oración, ¿ya? Que puede ser verdadera o falsa. Esa es la característica de una proposición, ¿no? Es una oración, recalco, puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, ¿no? Ahí nos mencionan que Dolly fue la primera oveja clonada. Esa es una proposición, ¿no? Alguien propone eso. Falso o verdadero es verdadero, ¿no? Ya sabemos que esa ovejita clonada se llamaba Dolly, ¿no? El siguiente ejemplo dice, el átomo es una molécula. Falso, ¿no? La molécula es la unión de dos átomos o más, ¿no? Entonces el átomo no puede ser una molécula. Falso. El otro dice, la silla sirve para sentarse. Verdadero, ¿no? Las sillas sirven para sentarse. Bueno, y uno puede darle otra utilidad también, pero lo importante de la silla es que sirve para sentarse. Otra proposición dice, masa es la cantidad de materia que ocupa un lugar en el espacio. Falso o verdadero es verdadero, ¿no? En realidad ahí nos están dando la definición de masa, ¿no? Cantidad de materia que ocupa un lugar en el espacio. Pero fíjense, las proposiciones son oraciones, ¿no? Recalco que pueden ser verdaderas o falsas. Entonces ahora, en base a la proposición, nos vamos a ir a los conceptos. El concepto. Entonces, el ser humano, al producir conocimiento acerca del universo, ¿comienza con qué? O sea, cuando nosotros queremos investigar algo que hacemos, observamos ese algo que queremos investigar, ¿no? Pero ¿con qué inicialmente entramos en contacto con ese algo? Con la percepción de nuestros sentidos, ¿no? Como lo hizo Newton, ¿no? Al ver caer una manzana. ¿Con qué ha visto? Con la visión, ¿no? Y en base a eso ha ido pensando, ¿no? ¿Por qué cae? ¿Qué distancias recorre en cierto tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hace el ser humano es observar las cosas, ¿no? A través de sus sentidos, ¿no? No todos los sentidos, algunos pueden ser o todos, depende de lo que se va a investigar, ¿no? Entonces, a eso se le llama observación, ¿no? Pero observación significa que ustedes vean un fenómeno no como una cámara fotográfica, ¿no? Sacar como sacar una foto, sino tienen que observar meticulosamente qué es lo que ocurre en el fenómeno, ¿no? Entonces, la primera etapa del hombre para producir conocimiento es la observación, ¿no? La siguiente etapa consiste en qué? En la formación de conceptos, ¿no? O sea, alguien ha inventado, por ejemplo, el concepto de qué? El concepto de masa. Alguien ha inventado el concepto de silla, de mesa, de televisor,
etcétera, ¿no? Pero veamos qué significa concepto, ¿no? La palabra concepto, dice, se refiere a una idea o abstracción de la mente por la que se representa un objeto. Antiguamente, fíjense, ¿no? Cuando el ser humano estaba evolucionando, ¿en qué se sentaba? ¿No? No había sillas antiguamente, ¿no? Seguramente se sentaban en unas piedras. Pero alguien ha inventado ese concepto de piedra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una piedra, no? Tiene propiedades, cómo se caracteriza. Luego, después, seguramente alguien ha inventado la silla también, ¿no? En sus diferentes formas. Pero fíjense, ¿qué es lo que está haciendo el ser humano? Está representando un objeto a través de símbolos, puede ser, y también a través de palabras. Entonces, un concepto es una percepción de la realidad, ¿no? Que la representamos por un símbolo o la representamos con palabras, ¿no? Pero acá dice, se formula a través de una proposición. Entonces, el concepto se da con una proposición. Entonces, cada una de las ciencias que se conoce generaliza el mundo objetivo, ¿no? Lo que se puede ver significa es objetivo, ¿no? Y los hace procesos con la ayuda de conceptos, ¿no? El ser humano es el que va inventando los conceptos, ¿no? Que está relacionado con las características de ciertas cosas o de fenómenos, ¿no? Por ejemplo, las nociones de silla, mesa, masa, átomo, dilatación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el concepto de dilatación? En palabras tenemos que expresar, ¿no? ¿Qué se entiende por dilatación? ¿Qué se entiende por átomo, masa, mesa, silla, ¿no? O sea, conceptos están relacionados con palabras, ¿no? Que nosotros vamos reflejando una parte de la realidad. Entonces, los conceptos científicos se pueden expresar mediante la propiedad. ¿Qué significa? Refleja la característica esencial del objeto, ¿no? Que lo diferencia de otros, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo cualquiera, ¿qué propiedad tiene? Tiene una masa, tiene un volumen, tiene una dureza y muchas otras propiedades, ¿no? Entonces, fíjense, esas propiedades nos sirven para dar un concepto de esa palabra que estamos utilizando o ese reflejo de la realidad que estamos haciendo. Pero además en ese objeto puede existir la magnitud, ¿no? Que indica también una propiedad del objeto susceptible o que puede ser medido, ¿no? Entonces, las propiedades que tiene un objeto son varias propiedades, ¿no? Pero algunas de ellas pueden ser medidas. ¿Medidas con qué? Con un instrumento, ¿no? Ya sea directamente o puede ser indirectamente a través de una fórmula también. Ejemplo, yo mido el largo de una pizarra con un flexómetro, el ancho de la pizarra con un flexómetro. Pero ¿cómo mido el área? A través de una fórmula, ¿no? Área es largo por ancho, ¿no? Entonces, la magnitud es una propiedad del objeto que puede ser medida. Pero a la vez, algunas magnitudes pueden ser variables, ¿no? Pero también eso es una propiedad del objeto, ¿no? El hecho de que pueda variar esa propiedad también es algo que es intrínseco o le pertenece a esa cosa que estamos analizando, ¿no? Ejemplos tenemos de masa, ¿no? La masa de un cuerpo puede ser variable, su volumen puede ser variable, etcétera, ¿no? Entonces ya saben más o menos ustedes qué es un concepto, ¿no? Un concepto no es más que una proposición que está indicando cómo es un objeto, ¿no? Que nosotros hemos simbolizado mediante una imagen en una hoja o mediante palabras también, ¿no? Entonces hay que leer un poquito más de esto, ustedes van a tener estos apuntes, ¿no? Luego tenemos definición. Fíjense qué dice. Definición es definir, es fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o una cosa o determinar la solución de algún asunto o cuestión, ¿no? Entonces, definir es fijar, ¿no? Con claridad, sin errores, ¿no? Con exactitud y precisión el significado de una palabra. Pero también puede ser el significado de una fórmula, ¿no? Que las definiciones también sirven para dar fórmulas, ¿no? Por ejemplo, alguien ha inventado el producto escalar. Eso es definición, ¿no? Esas definiciones además no se discuten, ¿no? Solamente se aplican.
Luego, ¿qué nos dice? No, una definición es la proposición o fórmula, dice, ¿no? Entonces puede estar en palabras, ¿no? Proposición o fórmula por medio de la cual se expone de manera clara y exacta los aspectos genéricos y distintivos de alguna cosa, ya sea material o sea inmaterial también, ¿no? Ejemplos de definición, ¿no? Puede que puedan haber definiciones varias sobre un aspecto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice acá? Una definición acerca de país. País es un territorio constituido por un grupo de personas políticamente independiente con un gobierno y leyes. Alguien ha definido un país así y vale para algunos, ¿no? No para todos, porque cada país tiene su propia definición de acuerdo a sus habitantes, ¿no? Recta, por ejemplo, es una línea unida por una serie de puntos en una misma dirección. Eso nos definen en matemáticas también, ¿no? Ahora, imagen, dice, es una representación visual de una figura u objeto. Nosotros tomamos de la realidad una piedra, por ejemplo, y la dibujamos, la representamos con una imagen, ¿no? En una hoja. Entonces, eso es una definición también, ¿no? O podemos tener esta definición, ¿no? A por B escalarmente nos da producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta. O alguien ha definido la suma de vectores, ¿no? A más B nos da el vector C. No se discute, ¿no? No se dice por qué es así, por qué esto es así, por qué se da, no. Simplemente alguien ha definido esto es útil, sirve para algo, hay que aplicarlo simplemente, ¿no? Las definiciones son eso, ¿no? Se define con claridad y exactitud en palabras algo o también una fórmula matemática, ¿no? No se discute, recalco, ni se discute, ¿no? Entonces, para diferenciar, por ejemplo, de los lemas, ustedes han visto en matemáticas lemas, hay corolarios, hay teoremas. Entonces, eso se puede demostrar, ¿no? Un teorema se puede demostrar, un corolario, un lema se puede demostrar, ¿no? Pero una definición ya no se puede demostrar, ¿no? ¿Quién va a demostrar que A más B es C? Esto más bien es una definición que ya nos han dado. Lo mismo este producto escalar. Es útil para algo el producto escalar, ¿no? Es útil para algo la suma de vectores. Entonces, con esto espero que ya tengan más o menos una idea de lo que es una definición, ¿no? Luego hablemos de una ley científica. Ustedes saben que en la realidad todos los objetos están en continuo movimiento, ¿no? Están cambiando constantemente. Entonces, la realidad nos está mostrando objetos que muestran fenómenos, hechos y procesos, ¿no? Que pueden ser estudiados por el ser humano a través de la ley. La ley en su forma más general es una relación, ¿no? Determinada, ¿no? Es como una causa y un efecto, necesaria y esencial entre las propiedades, cualidades y variables del objeto, fenómeno o proceso, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la caída libre para aclarar esto, ¿no? En la caída libre, fíjense, ¿cuál es la causa, no? La causa sería soltar un objeto, ¿no? Porque si no soltamos un objeto de cierta altura no pasa nada, ¿no? Pero si lo soltamos ya se pone en movimiento. ¿Cuál es el efecto? Que el cuerpo después de soltarse se pone en movimiento. Entonces, las leyes relacionan, ¿no? Esas causas con los efectos. La ley, además, expresa lo universal. Eso es lo importante de una ley, ¿no? Una ley se tiene que cumplir en cualquier lugar del universo, ¿no? En determinadas condiciones, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo cae en cualquier lugar del universo, ¿no? Pero para que caiga, lo importante es que exista una fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Los planetas tienen fuerza de atracción gravitatoria, los satélites o los asteroides, los cometas también tienen y pueden atraer también, ¿no? Entonces, las leyes tienen que ser universales, ¿no? Y las leyes además nos explican las causas del comportamiento de las magnitudes en los fenómenos, ¿no? Nos pueden explicar el movimiento de los objetos, ¿no? Y etcétera, ¿no? Cualquier tipo de fenómeno. Pero la ley científica, ojo, se da con fórmulas, ¿no? Esto, por ejemplo, es una ley científica o también se puede dar con palabras.
Pero vamos a diferenciar luego. Cuando se da en palabras algo que se cumple, a eso se le llama principio. Y cuando se da con fórmulas, a eso se le llama ley, ¿no? Acá está haciendo ley científica, ¿no? Luego vamos a hablar simplemente de ley. Un análisis de una ley, por ejemplo, ¿eh? Acá nos dan un ejemplo sobre la lluvia. Nos dicen la lluvia es un fenómeno natural, ¿no? Su localización geográfica es un aspecto de este fenómeno. ¿Qué quiere decir? Que el lugar donde nos encontremos va a influir en el fenómeno de la lluvia. Hay lugares donde llueve más, llueve menos, en algunos lugares no llueve incluso, ¿no? Entonces ahora acá nos dicen, considerando una persona, ¿no? Esta persona se llama Juan. Dice, él ha comprobado en repetidas ocasiones que cada vez que va a Cochabamba llueve. Pues fíjense, él cada vez que viaja a Cochabamba dice que llueve. Entonces, en base a eso, dice lo siguiente, ¿no? Las siguientes afirmaciones serán leyes. Lo primero, si Juan está en Cochabamba, entonces llueve en Cochabamba. Eso será una ley. Otra proposición aquí, ¿no? Si a un cuerpo de masa m se le aplica una fuerza F, entonces ella adquiere una aceleración A. Eso será una ley, hay que analizar, ¿no? Ejemplo, a la primera parte, ¿no? Vamos, si Juan está en Cochabamba, entonces llueve en Cochabamba. Si se analiza esa afirmación, se puede concluir que esa afirmación de Juan, que cuando está en Cochabamba llueve, simplemente es una casualidad, ¿no? Es un accidente. Seguramente él ha viajado a Cochabamba justo en diciembre, en enero, cuando llueve, pero no ha viajado, por ejemplo, en julio cuando no hay lluvias, ¿no? Entonces, él, en base a las veces que ha viajado en ciertas fechas, piensa que en esa fecha llueve y eso va a ser una ley, pero no es una ley, ¿no? Eso depende de la posición geográfica del lugar. Además de que depende de la estadística pluviométrica, del cálculo de probabilidades que se hacen o las predicciones sobre la lluvia, ¿no? Entonces, eso no puede ser una ley, ¿no? Esto no es una ley. Si Juan está en Cochabamba, entonces llueve en Cochabamba, ¿no? No puede ser una ley. ¿Por qué no hay Cochabamba en otro lugar del universo? Las leyes tienen que ser universales, se dijo, ¿no? Tiene que cumplirse en cualquier lugar. Mientras que la segunda afirmación no tiene que ver con probabilidades o temporalidades, con la estadística pluviométrica o cálculo de probabilidades, ¿no? A una masa, si se le aplica una fuerza F, esta masa se acelera. En cualquier lugar del universo, en cualquier planeta, ¿no? Lo que va a cambiar tal vez es el valor de la aceleración, ¿no? El valor de la masa no cambia, ¿no? En cualquier lugar del universo. La fuerza también, ¿no? Siempre se va a aplicar, por decir, una fuerza de 5 newtons, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el valor de la aceleración, ¿no? Va a depender de la masa o de la fuerza mismo que se le aplique. Pero esto se cumple en cualquier lugar del universo, ¿no? Y se ha probado millones de veces esto ya, ¿no? Que a un cuerpo se le aplica una fuerza, este se acelera, ¿no? Entonces ahí hay un análisis de lo que es una ley. Ahora, el principio científico. Un principio se expresa por una oración, por una proposición, ¿no? Que es un hecho que se toma como cierto. Ejemplo, lo que ustedes conocen, el principio de inercia. ¿Qué nos dice el principio de inercia? Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias que se anulan entre sí, entonces el cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad constante. Fíjense, todo lo estoy expresando en una proposición, en palabras, ¿no? Estoy expresando en palabras y eso siempre se cumple, ¿no? Entonces, eso es un principio, ¿no? Que se va a cumplir, ¿no? Se lo acepta como cierto. O el principio de Arquímedes también, ¿no? ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Si un cuerpo sólido es introducido en un líquido, el líquido le ejerce una fuerza de abajo hacia arriba. Fíjense, en palabras ahí no hay fórmulas, ¿no? Entonces hay que darse cuenta que un principio siempre se expresa con palabras, ¿no? A través de una proposición. Mientras que una ley, vimos anteriormente, se expresa con una fórmula, ¿no? Una fórmula matemática. Ahora, a veces ocurre que un principio, que también se llama postulado, de acuerdo a lo que avanza en el tiempo, las investigaciones, se puede convertir en una ley, siempre y cuando se pueda obtener una fórmula matemática, ¿no?
En general, todas las leyes que se han descubierto han empezado por principios inicialmente, ¿no? Se ha investigado y se ha hecho análisis y se ha llegado a leyes, ¿no? Entonces, a partir de los principios se llega a las leyes, ¿no? Luego tenemos la teoría. Esa reunión que tenemos de conceptos, leyes y principios en conjunto recibe el nombre de teoría, ¿no? Concreto eso, ¿no? Pero esos conceptos, esas leyes, esos principios se han generado a partir de la observación y la experimentación, ¿no? Para poder explicar ciertos fenómenos, ¿no? De la realidad, obviamente. Y para ello, ¿qué se hace? Se utilizan los modelos, ¿no? ¿Qué dice aquí del modelo? El modelo puede considerarse como una descripción o representación de la realidad, ¿no? ¿Qué se representan? En los modelos se representan hechos, situaciones, fenómenos, procesos, estructuras y sistemas, entre otros, que por lo general están en función de una teoría, ¿no? Dicha representación es una construcción racional en un campo de estudio concreto y suele representarse en diferentes grados de abstracción. En consecuencia, se trata de qué dice, ¿no? ¿Qué es el modelo? Es una idealización en cuanto que muestra las condiciones perfectas en las que se produce el fenómeno o el sistema. Entonces, el modelo nos sirve para expresar algún fenómeno, ¿no? Algún proceso, pero ojo, no en su totalidad, ¿no? Aparte de eso, el modelo es una aproximación esquemática del campo de estudio. Es decir, no intenta representar la realidad como tal, sino solo aquellos aspectos o variables más importantes y significativos, ya que la realidad es difícil de representarla o captarla totalmente, ¿no? Hay aspectos que en los cuales no nos podemos introducir, ¿no? Por eso el modelo simplemente es una muestra de lo que es la realidad, ¿no? Pero no totalmente, solamente es una muestra, ¿no? Ahora, además, la realidad está en un constante proceso de cambio, ¿no? Por lo tanto, los modelos también pueden ir cambiando, son incompletos, ¿no? Hay que ir aumentando o hay que ir eliminando algo de los modelos, ¿no? Eso depende de cómo va avanzando la ciencia. Algunas veces algunos asumen el modelo como lo real, ¿no? Pero no es así, ¿no? Nosotros no podemos representar una piedra en su totalidad, ¿no? Analizamos algo, podemos dar una imagen, pero tiene tantas propiedades que no se las analiza todo, ¿no? Ejemplo nos dan cuando se considera el átomo, por ejemplo, hay un modelo del átomo. El átomo nadie lo ha visto hasta el momento, ¿no? Simplemente por los resultados se sabe que debe estar compuesto por un núcleo donde hay protones y neutrones y hay electrones que están orbitando alrededor de él. Pero aparte de eso, pueden emitir radiación electromagnética también los átomos, ¿no? Si los electrones pasan de una capa a otra. Pero fíjense, todo esto son modelos nomás, ¿no? De que están intentando más o menos ver la realidad, pero en realidad no están viendo, ¿no? Sino están dando ese modelito para poder explicar los resultados que se tienen en los experimentos, ¿no? Entonces, el modelo no es una representación cabal de la realidad, ¿no? Es la representación de una parte que se puede observar directamente y de otra parte que no se puede observar directamente. Luego dice que captar y describir la realidad no se realiza de manera directa e inmediata por la teoría. O sea, todo ese conjunto de conocimientos, conceptos, proporciones y leyes que hemos obtenido no nos sirve para describir totalmente la realidad, ¿no? Solamente una parte de ella, ¿no? El modelo, como dice acá, ya les dije hace rato, puede ser susceptible de cambio, ¿no? Puede ser expresado por una fórmula matemática en algunos casos, no en todos ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos decimos fuerza es igual a masa por aceleración, ese es un modelo para la dinámica, ¿no? Pero ¿qué vale cuando? Bueno, ustedes han visto en la práctica, cuando ustedes realizan un experimento, obtienen resultados, no es igual que la teoría, ¿no? Siempre hay algún cambio. No se llega al valor que se quiere obtener. Por ejemplo, cuando hacen el experimento de caída libre, no llegan a 9,81 o a 9,775 que tenemos aquí en la ciudad de La Paz. Siempre hay una variación, ¿no? Entonces, los modelos no siempre expresan toda la realidad,
pero pueden ser expresados con fórmulas matemáticas que son ciertas hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Bien, eso quería indicarles con respecto a la realidad, ¿no? Ya ustedes ya más o menos saben lo que es un concepto, una definición, una proposición, un modelo, cómo es la ciencia, qué es la cultura, etcétera. Entonces esto se los voy a pasar también, ¿no? Hace falta, porque a veces muchos no saben qué es un concepto, qué es una definición y incluso hacen preguntas que no tienen sentido, ¿no? Cuando yo era estudiante, por ejemplo, me han preguntado alguna vez, decía, defina lo que es tiempo, defina lo que es dirección, la dirección de un vector, ¿no? Me pedían definir el tiempo y definir la dirección de un vector. A ver, ¿alguno de ustedes puede definirme lo que es el tiempo? No se puede, ¿no? Ya les dije hace rato, en física hay palabras que no tienen ni concepto ni definición, no tiene significado, implica eso, ¿no? ¿Qué sabemos del tiempo o qué podemos decir del tiempo? Simplemente decimos el tiempo pasa, el tiempo transcurre. No podemos decir nada más acerca del tiempo. Entonces, aquí en física se nos van a presentar palabras sobre las cuales simplemente se dice algo, ¿no? No podemos dar un concepto, no podemos dar una definición. Lo mismo ocurre con la dirección de un vector. No podemos decir la dirección de un vector es esto, es aquello, es así. No. Simplemente que decimos la dirección de un vector está relacionado con un ángulo que se mide a partir de la parte positiva del eje X hasta tocar al vector. Entonces, fíjense, estamos diciendo algo acerca de la dirección, lo estamos relacionando con un ángulo, ¿no? Entonces, sí, energía, por ejemplo, ¿no? Cuando uno quiere definir energía, no hay definición de energía. ¿Qué decimos de la energía? Que un cuerpo posee energía cuando es capaz de realizar trabajo. Pero no estamos dando un concepto o una definición de energía, ¿no? Simplemente estamos diciendo algo acerca de ello. Entonces, no se olviden, en física utilizamos conceptos, principios, leyes, y utilizamos palabras sobre las cuales simplemente se dice algo. Bien, ahora vamos a entrar a la primera parte sobre derivadas, ¿no? Entonces, para entrar a las derivadas, previamente hay que hablar de las funciones, ¿no? Y en particular lo que nos interesa las funciones reales, ¿no? Se está relacionado esto con los números reales, ¿no? Ya sabemos que una función tiene un dominio y un codominio, ¿no? Entonces, acá nos están indicando una función se denomina real si las variables independiente y dependiente son reales. O sea, cuando hablamos de números reales, estamos hablando de números como -1, -2, -4, -100, 10, 20, 30, 40, ¿no? Es decir, que aquí no hay números imaginarios, ¿no? La diferencia entre una función real y una imaginaria es que aquí no hay el número i, ¿no? Que es imaginario i. Entonces, un ejemplo tenemos acá de una función, ¿no? Y, que también se puede escribir como f de x igual a x cuadrado más 1. Fíjense, podemos hacer el gráfico de esa función. Acá tenemos algunos puntos, ¿no? Podemos graficar, ¿no? Si x es 0, ¿cuánto vale y? Vale 1, aquí está, ¿no? x 0 y vale 1. De acá hasta acá es 5, ¿no? Esto más o menos es 1. Si y vale 1, si x vale 1, ¿cuánto vale y? Vale 2, ¿no? Entonces, si vale 1, vale 2. Si x vale 2, ¿cuánto vale y? Vale 5, ¿no? Si vale 2, vale 5 y así podemos obtener valores, ¿no? Entonces, esta es una función real, ¿no? Damos a x valores reales, vamos a obtener para y valores reales, ¿no? Ahora, ¿qué es el incremento de y, el incremento de x? Entonces, obviamente tenemos una función, ¿no? Estamos partiendo de la función. Si la variable x se incrementa, ¿qué ocurrirá con la variable y? Dependiendo cómo es la función, puede aumentar o puede disminuir también, ¿no? Lo importante es que va a variar, ¿no? Va a cambiar el valor de y.
Entonces, un incremento en X o un aumento en X nos produce un aumento en la variable Y, ¿no? Entonces, ¿cómo expresamos esos incrementos? Cuando X incrementa, lo denotamos o expresamos como delta X. Y para Y lo expresamos como delta Y o delta de f de X. Ejemplo, ¿no? La misma función que teníamos inicialmente. Nos dicen sea Y igual a X cuadrado más 1. Nos dicen entonces si para X2 existe un incremento, o sea, a ese valor de X que vale 2, le incrementamos en 0,2, como indica acá, le aumentamos un valor delta X 0,2, entonces la variable Y habrá aumentado, ¿no? Nos están preguntando ahora cuánto vale ese incremento de Y. Si es que X era 2 y le hemos incrementado en 0,2, ¿cuánto será el incremento de Y? Pues, ¿cómo hallar ese incremento? Fíjense, ¿no? Los incrementos se expresan mediante delta X, ¿no? A la vez este delta X es la diferencia entre un valor final menos un valor inicial. Para Y también, ¿no? Diferencia entre un valor final y un valor inicial. O delta F también podemos anotar, ¿no? Sería f de X más delta X menos f de X. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? En esta función inicial que nos han dado Y igual a X cuadrado más 1, ahora nosotros producimos un incremento en X. Es decir, aquí le aumentamos. Fíjense, estoy colocando f de X más delta de X. ¿Qué significa? Que en vez de X, estoy anotando ahora X más delta X. Entonces, acá también va a cambiar, ¿no? X más delta X al cuadrado más 1. Desarrollamos. Fíjense, esto es f de x más delta x, pero nosotros queremos delta f. ¿Pero qué es delta f? Es f de x más delta x menos f de x. Entonces, delta f va a ser esto que tenemos acá, anoto acá, menos f de x. Entonces, f de x más delta x es todo esto, ¿no? Y f de x es simplemente esto. Vamos desarrollando esto al cuadrado, se van a eliminar algunos términos y al final nos va a quedar que delta f es 2x por delta x más delta x al cuadrado. Si reemplazamos los valores que nos han dado, el valor del incremento de f nos va a dar 0,84, ¿no? Si x estaba en 2 y lo hemos incrementado en 0,2, ¿cuál es el incremento de y o de delta f? Va a ser 0,84. Entonces aquí simplemente se muestra que una variación en X, un cambio en X, produce también un cambio en F. O, lo que más nos interesa, un incremento en X produce un incremento en F. Pero lo más importante es decir variación, ¿no? Porque incremento significa aumento. Podría ser un decremento también, ¿no? Depende de la función. ¿Cuál será el tipo de función, ¿no? Nos dan otro ejemplo acá, la misma función, pero ahora nos están diciendo si para x3 existe un incremento igual a delta x2, allá en el incremento de y, reemplazamos en la fórmula anterior y el incremento nos sale 16, ¿no? Si x ha aumentado en 3, f ha aumentado en 16. Bien, pero acá viene algo más importante. Incrementos relativos de una función. Entonces, tenemos una función real, ¿no? Entonces, el incremento relativo de la función, o sea, de f, respecto de la variable x, es el cambio experimentado por la función por cada unidad de cambio de la variable independiente. Dice luego, si ya tiene un incremento delta y, cuando x tiene un incremento de delta x, entonces el incremento relativo de y respecto de x se define como, fíjense, alguien ha definido, ¿no? Este es el incremento relativo de una función, ¿no? Delta y sobre delta x o delta f sobre delta x. ¿A qué va a ser igual? F de x más delta x menos f de x, ¿no? Dividido entre delta x. A esto se le llama incremento relativo, ¿no? Porque tenemos una fracción acá, ¿no? De y con respecto de x. Un ejemplo acá, ¿no? Otra vez con la misma función. Nos dicen si y o f de x es igual a x cuadrado más 1, hallar el incremento relativo de la función, ¿no? Delta y sobre delta x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Delta f ya hemos encontrado acá, ¿no?
Era la misma función, ya tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Queremos el incremento relativo. Esto vamos a dividir entre delta x, ¿no? Entonces, delta f entre delta x, todo esto entre delta x. Acá podemos distribuir y al final el incremento relativo de f con respecto de x es igual a 2x más delta x. Este incremento relativo de una función está relacionado con la velocidad promedio, ¿ya? Vamos a ver luego eso. Ejemplo nos dicen, la misma función, ¿no? X aumenta de 2 a 2,2, ¿no? Con delta x 0,2. La pregunta es, ¿cuál será el incremento relativo de la función? Pues acá ya hemos despejado, el incremento relativo es esto, ¿no? Es igual a 2x más delta x. Reemplazamos entonces este x2 y el incremento 0,2. Entonces el incremento relativo de f con respecto de x es 4,2. Pues acá nos dicen, el incremento relativo de una función está relacionado con el valor promedio de la función para el incremento delta x. En física, el incremento relativo de la posición en función del tiempo se puede representar por la velocidad promedio. Nosotros acá vamos a tener x, ¿no? En vez de f, x, y en vez de x vamos a tener t. Va a ser delta x sobre delta t. ¿Qué es eso? Es el valor promedio, ¿no? Pero para aclarar más esto del incremento relativo, ¿no? De una función. Fíjense, acá nos dan unos ejemplos que sirven para aclarar todo esto que acabo de decirles. Pero fíjense, solamente depende de los puntos inicial y final. Fíjense, acá, por eso es delta f sobre delta x, ¿no? Delta f es f final menos f inicial. Aquí abajo es x final menos x inicial, ¿no? Depende de las posiciones inicial y final. Por ejemplo, dice acá, ¿no? En la población de Cuenca, esta es una ciudad del Ecuador, ¿no? Se observó que la cantidad de habitantes pasó de 122.434 a 505.585 en 70 años. Dice, determinar el incremento relativo de la población respecto del tiempo. La unidad de tiempo es el año, dice, ¿no? Entonces acá nos dan en la figura. Entonces, los datos que tenemos, ¿cuál va a ser nuestro delta t? Nuestro delta t va a ser 70 años. ¿Cuál va a ser nuestro delta H? Va a ser la población final menos la población inicial, ¿no? 505.000 menos 122.000 da 382.000, ¿no? Luego dividimos el incremento de la población entre el incremento de años y resulta que nos sale 5,474 habitantes por año. ¿Qué significa? Por cada año que ha pasado, el número de habitantes ha aumentado en 5.474. Pero eso no es cierto, ¿no? Fíjense, de acuerdo al gráfico, en cierto tiempo ha debido aumentar cierta cantidad que no es 5.000, en otra debe aumentar en otra cantidad y así diferente, ¿no? Pero como si hubiese aumentado uniformemente, nos están dando este incremento relativo, ¿no? De h con respecto de t. Fíjense el parecido con la velocidad promedio, ¿no? A veces nos sale la velocidad promedio, por decir 5 metros por segundo. Uno pensaría que por cada segundo el móvil ha recorrido 5 metros, pero no es así, ¿no? Cuando se calcula la velocidad promedio de un móvil, no sabemos cómo se ha movido, ¿no? Con qué tipos de movimiento. Simplemente para hallar el valor promedio utilizamos los valores inicial y final, ¿no? Fíjense que nos dice aquí el comentario. El resultado indica que el número de habitantes por cada año que pasó aumentó en 5.474, de forma uniforme, eso nos está indicando. Pero la realidad es diferente. El aumento de población en base al gráfico no es uniforme. Cabe mencionar, si el aumento fuera uniforme, la gráfica sería una recta. Entonces, si el aumento fuera uniforme, esto sería una línea recta, ¿no? Pero acá no es una línea recta, es quebrada, ¿no? Pero se puede calcular el incremento relativo y es como si el cambio fuese uniforme, ¿no? Pero no es así. Otro ejemplo, ¿no? En base al siguiente gráfico dice hallar el incremento relativo del PIB respecto del tiempo de China y Japón. La unidad de tiempo es el año. ¿Qué es el PIB? Es el Producto Interno Bruto, ¿no? Acá nos dice el PIB, Producto Interno Bruto, es el valor total
de los bienes y servicios finales producidos por un país, ¿no? Los bienes que producen, los servicios que da un país durante un tiempo definido. Cuando hablamos de bienes finales, dice, nos referimos a aquellos bienes y servicios que el consumidor final compra. Hay que aclarar eso, ¿no? Entonces, fíjense, lo que está con rojo es para la China, ¿no? Su PIB. Y lo que está con color plomo es para el Japón. Entonces, calculemos el incremento relativo, como nos piden, ¿no? El incremento relativo. Para la China, ¿no? Fíjense de la figura, ¿no? En los 70, ¿cómo es? En este tiempo que nos dan, ¿no? O sea, desde acá, desde el 2003 hasta el 2010. ¿En cuánto ha aumentado? Fíjense, acá nos están dando en billones en el eje vertical, ¿no? Es 1 billón, 2, 3, 4, 5, en billones de dólares, quiere decir, ¿no? Entonces, los datos son de 7 años, ¿no? Si ustedes restan 2010 menos 2003, 7 años. En 7 años es esto, ¿no? Entonces, delta T vale 7 años. ¿Y cuánto vale la variación del PIB? Que se está notando como delta P simplemente. Entonces, se empieza por este que es 5,8 menos este otro, el mínimo, que es 1,64, ¿no? Eso da 4,24 billones. Ahora, si dividimos, es decir, el incremento relativo del PIB con respecto del tiempo, obtenemos esto. Esto querría decir que el PIB de la China cada año ha aumentado en 0,61 billones de dólares. Entonces, esto nos indica que esto debería ser una línea recta, ¿no? Pero no es así, ¿no? No está cambiando uniformemente, sino de forma diferente. Ahora, para Japón, fíjense, ¿no? Igual, delta P, pero para el Japón delta P es este otro, 5,4, ¿no? Menos 4,23. Para el mismo tiempo, ¿no? 7 años. Y sale 0,18. Pues quiere decir que el Japón, su PIB ha aumentado menos que el de China, ¿no? El de China ha aumentado mucho más. Fíjense, 0,61, 0,18. Pero para Japón, esto nos indica que por cada año que ha pasado, su PIB ha aumentado en 0,18 billones de dólares, ¿no? Pero la realidad no es así, tampoco es una línea recta, ¿no? Para Japón, fíjense. Entonces, acá lo importante es que se den cuenta, cuando el aumento es uniforme, nos da una línea recta. Si el aumento no es uniforme, nos da cualquier tipo de curva, ¿no? Ahora sí vamos al caso de una partícula, ¿no? Dice, si una partícula se mueve sobre una línea recta de acuerdo al siguiente gráfico, ¿no? Determinar el incremento relativo de su posición respecto del tiempo, dice, ¿no? Desde t 2 segundos hasta t 8 segundos. La unidad de tiempo es el segundo, dice, ¿no? Entonces aquí está el gráfico, ¿no? Aquí tenemos valores de tiempo y aquí tenemos valores de posición. Al tiempo cero, la posición es 0. Para el tiempo de 1 segundo, la posición es 5. Para 2 segundos, la posición es 15 y así va variando, ¿no? Pero nos piden el incremento relativo. En otras palabras, nos están pidiendo la velocidad promedio entre 2 segundos y 8 segundos. Pero ¿cómo se ha movido la partícula, ¿no? Acá se ha movido, fíjense, de manera uniforme. Acá, ¿qué significa? El móvil se ha detenido porque al pasar el tiempo su posición sigue siendo 15. Aquí ha vuelto a aumentar su posición, ¿no? Más rápido, ¿no? Que en este caso. Luego va aumentando su posición más lentamente, luego va volviendo, ¿no? Vuelve aquí otra vez, ¿no? Fíjense cómo varía su posición. Pero a nosotros nos interesa lo que ocurre a los 2 segundos y a los 8 segundos. A los 2 segundos la posición 15, a los 8 segundos la posición es 35. Pero el móvil no ha avanzado uniformemente, ¿no? Pero reemplazamos nosotros, ¿no? 8 menos 2, 6. 35 menos 15, 20. Delta X entre delta T nos da 3,3 metros por segundo. Es como si por cada segundo que pasa el móvil hubiese recorrido 3,3 metros. Pero la realidad no es así, ¿no? Esto es la velocidad promedio, ¿no? ¿Se acuerdan? Velocidad promedio es delta X entre delta T. El móvil ha avanzado no en forma uniforme, ¿no? Pero el resultado nos indica como si hubiese avanzado uniformemente, ¿no? Pero no es así, ¿no? Ahora, en base a este incremento relativo que nos han dado acá, vamos a hablar de la derivada.
En el cálculo diferencial y análisis matemático, la derivada de una función se calcula como el límite de la rapidez de cambio de la función en cierto intervalo. En otras palabras, como el límite del incremento relativo de una función. Eso es lo más concreto, ¿no? La derivada es el límite del incremento relativo de una función cuando delta t tiende a cero. Por eso dice luego, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño, es cuando se hace o se halla la derivada, ¿no? Por eso se habla del valor de la derivada de una función en un punto dado, ¿no? Pues cuando hallamos la derivada estamos hallando la función en un punto dado, ¿no? En un punto, en cierto instante del tiempo, podríamos decir. Por eso que a veces la derivada nos está dando el valor en un punto, ¿no? ¿Para qué sirve la derivada? Sirve para determinar la rapidez instantánea de cambio de una función en un punto. Nos sirve para hallar la velocidad instantánea, nos sirve para hallar la aceleración instantánea, ¿no? Ustedes van a ver que para hallar velocidad instantánea, aceleración instantánea, vamos a derivar, ¿no? Vas a fotocopiar una. Bien, sigamos. En física dice, la derivada representa la velocidad instantánea. Eso es lo importante acá, ¿eh? Recuerden ustedes, ¿no? La derivada representa la velocidad instantánea, pero ¿la derivada de quién? La derivada de la posición. Entonces, por eso dice, se puede considerar la derivada como la razón de variación de la posición respecto de la variación del tiempo. Entonces, fíjense, acá nos van a dar el incremento relativo de una función y también la derivada. Fíjense, yo acá tengo un punto P, ¿no? Ese va a ser mi punto inicial. Y acá tengo mi punto Q. Entonces, yo quiero hallar el incremento relativo que hay entre este punto P y el punto Q. Pero el incremento relativo, ¿qué nos daba? Nos daba como si el cambio fuese uniforme. Entonces, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Construyendo una recta desde P hasta Q, ¿no? Y estamos trabajando con el triángulo rectángulo, ¿no? Estamos hallando la tangente en realidad, ¿no? Tangente de un ángulo va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, delta F entre delta X. Pues eso nos está dando en realidad la velocidad promedio, ¿no? O si estuviese cambiando uniformemente. Ahora, si este Q vamos cambiando, fíjense, lo traigo más acá. ¿Qué ocurre con ese cambio? Es otra recta, el cambio es más pequeñito, ¿no? Si sigo recorriendo ese punto Q que estaba aquí, ahora lo recorro acá, fíjense, tenemos otra recta con una pendiente más pequeña. Seguimos recorriendo el punto más acá, y fíjense, ¿no? Delta X va disminuyendo, ¿no? Acá el delta X es todo esto. Cuando tenemos este punto, delta X es más pequeño. Cuando estamos acá, delta X más pequeño y así, ¿no? Y cuando este delta X se va haciendo cero, ¿qué ocurre? Este puntito se va acercando al punto P, o el punto Q, podemos decir, se acerca al punto P. ¿Y qué vamos a obtener finalmente? Una recta tangente al punto P, ¿no? Entonces, esta recta tangente representa en la recta tangente en el punto P de esa curva, mientras que estas otras rectas corresponden al incremento relativo de la función. Pero ojo, la pendiente también se representa con una recta aquí, ¿no? O nos está dando la pendiente de una recta que es justamente tangente a la curva en ese punto. Entonces no se olviden, la recta secante se llama esta, ¿no? Cuando unimos dos puntos, trazamos una recta, esa recta se llama secante. Entonces, cuando esa recta secante se va haciendo más pequeña, esa recta secante al final se va a llamar la recta tangente en el punto P. Y está relacionado, si esto fuese X y esto T, con la velocidad instantánea, ¿no? Y estas otras rectas están relacionadas con la velocidad promedio. Fíjense acá, ¿no? Hallamos la recta pendiente, ¿no? Para este triángulo primero, P y Q aquí está, ¿no? Hallamos la tangente ahí. ¿Qué nos va a dar? La tangente se representa por m, que es la pendiente, ¿no? Va a ser f de x más x menos f de x entre x más delta x menos x, ¿no?
Haciendo operaciones nos va a dar esto simplemente. Pero ahora la cosa es cuando este delta x se hace pequeñito, ¿qué va a ocurrir, no? Por eso dice delta x tiende a 0. Entonces la secante se superpone a la recta tangente en el punto P. Es decir, que se aplica límites a esto, ¿no? Entonces en el límite de esta función, cuando delta x tiende a 0, ¿qué es lo que se obtiene? La derivada, ¿no? Entonces el límite del incremento relativo de una función es la derivada. Y representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P. O sea, acá lo importante es esto, ¿no? La derivada es el límite del incremento relativo. Pero no vamos a trabajar nosotros con límites, simplemente vamos directamente a la derivada, ¿no? ¿De quién? De la posición. Ahora también fíjense, ¿no? Aquí está la recta, ¿no? Para la función que teníamos inicial. Podemos trazar la tangente en este punto acá, ¿no? Y podemos hallar la ecuación de esa tangente. Pero lo importante es que esta recta nos está indicando que en este punto hay una función instantánea, ¿no? En ese punto tenemos un valor de, si esto fuese y esto fuese x, sería la derivada nomás, ¿no? Si esto fuese x y esto fuese tiempo, esto sería velocidad. Entonces aquí se hacen operaciones para obtener la ecuación de esa línea recta que no nos interesa tanto, ¿eh? La ecuación de esa línea recta es y igual a 8x menos 17. Bien, tal vez un poco de mucha teoría acá. Hay que obviar algunos pasos, ¿no? Ahora, lo que me interesa a mí es que ustedes conozcan la operación derivada. Ya sabemos que es el límite y representa la pendiente de una tangente, ¿no? Una recta tangente. Entonces, la operación derivada, ¿cómo se define? Pero siempre la operación derivada se la aplica a una función, ¿ya? En este caso también va a ser una función real. Esa función f depende de x. ¿Cómo se simboliza la derivada de esta manera, ¿no? El símbolo d de derivada y en el denominador dx, ¿no? Entonces, esta es una operación, es como la suma, ¿no? Para representar la suma, ¿qué signo utilizamos? Una cruz, ¿no? Más. Para la división utilizamos una vasita, ¿no? Entonces, para la derivada utilizamos este símbolo. Entonces, ¿dónde va a entrar esta función que queremos derivar? En esta parte, fíjense, ¿no? Aquí está, derivada de la función que va a estar acá con respecto de x. Fíjense, acá tiene que estar la función que depende de x y este x en el denominador nos indica con respecto de qué variable estamos derivando. Entonces, como la función depende de x, la derivada tiene que ser con respecto de x. ¿Eh? Entonces, el símbolo de la derivada, ya les dije, es este, pero también puede ser estas otras, ¿no? Se puede representar derivada de y con respecto de x, derivada de f con respecto de x. Algunos libros utilizan y', otros utilizan y con un puntito, otros utilizan f con un puntito o con un asterisco, ¿no? Sí. No asterisco, ¿no? Una comilla. Entonces acá están 5 formas de representar una derivada. Pero nosotros vamos a utilizar esta, derivada de y con respecto de x, o también podríamos utilizar y'. Pero ahora lo importante, ¿no? Fíjense, cuando ustedes aplican la operación suma a números reales, ¿no? Si suman dos números, ¿qué les da? Les da otro número real, ¿no? O cuando suman dos vectores, definición, ¿no? Sumamos dos vectores, nos da otro vector. Entonces, siempre que hacemos una operación, hay un resultado. En este caso también tenemos un resultado. Cuando derivamos una función, el resultado, ¿cómo va a ser? Va a ser otra función. Entonces, la derivada nos sirve para obtener otras funciones. Por eso dice acá, el resultado de la operación derivada aplicada a una función es otra función que a la vez puede ser derivada también, ¿no? Entonces, a mí me interesa que conozcan ustedes estas fórmulas. En los libros, en la última parte de los libros, tienen un formulario. Ustedes tienen que hacerse un formulario donde tengan todas las funciones con su respectiva derivada. Acá, por ejemplo, vamos a empezar con los casos más simples y acá voy a dar las derivadas de las funciones que más utilizamos nosotros, ¿no? Ejemplo, si nuestra función y
o f de x es la constante c, entonces su derivada, ¿cuánto vale? 0. Acá yo no quiero que ustedes me demuestren, como les van a preguntar en cálculo, ¿no? En cálculo les preguntan, demuestre que la derivada de una constante es 0. No, a mí no me interesa la demostración, me interesa la aplicación, ¿no? De la derivada. Entonces, la derivada de una constante, si y es constante, su derivada es 0. Eso es lo importante. Ejemplo, mi función puede ser y igual menos 4. ¿Cuánto va a ser su derivada? Va a ser 0. O yo puedo tener la función velocidad, ¿no? Que depende del tiempo. Pero fíjense, ¿no? Acá tengo y, acá tengo x, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Derivo y con respecto de x, ¿no? Por eso se anota derivada de y con respecto de x. Pero cuando ya me cambian la función, en vez de y me están colocando b. Y en vez de x me están colocando t. Quiere decir que esta velocidad depende del tiempo. Entonces, si me piden derivar, ¿qué tengo que derivar? La variable dependiente con respecto de la variable independiente. Entonces, acá sería derivada de b con respecto del tiempo. ¿Cuánto va a dar? 0. ¿Por qué esta velocidad es constante? Es 2, ¿no? Puede ser 2 metros por segundo, 2 centímetros por segundo, 2 kilómetros por segundo. Pero su derivada siempre nos va a dar 0. Esa es una función. Caso 2. Tenemos acá un polinomio, pero que tiene un solo término. La función potencial se llama. Es una función potencial. Entonces, si y es igual a k por x a la n, su derivada, ¿cómo es? Se simboliza así, ¿no? De y de x va a ser igual a k por n multiplicado por x a la n menos 1. En realidad, ¿qué está ocurriendo? Este n que está en el exponente pasa a multiplicar acá, ¿no? Fíjense, n. Y el exponente disminuye en 1. Entonces, la derivada de una función potencial se la halla a través de esta fórmula y es lo que ustedes tienen que aprender bien, ¿no? Damos ejemplos, ¿no? Siempre hablo de variable independiente y dependiente, ¿no? Y es la variable dependiente, x la independiente. Entonces nos dicen y igual a 2x cubo, hay que hallar su derivada. Dice hallar la derivada de las siguientes funciones. Entonces anotamos derivada de y con respecto de x. Aplicamos la fórmula. El 3 va a bajar a multiplicar, ¿no? Aquí está el 3, el 2 se mantiene. Y este exponente 3 va a disminuir en 1, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? 6 por x al cuadrado. Entonces, fácil derivar, ¿no? ¿Qué hacemos? 3 por 2, 6. Y este disminuye en 1, ¿no? Al cuadrado. O en cinemática vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? X es igual a 4t cuadrado. Esto me está dando la posición de una partícula con respecto del tiempo. Entonces, cuando me piden derivar, lo que me están pidiendo es derivar la variable dependiente con respecto de la variable independiente. O sea, derivada de x con respecto del tiempo. El 4 se mantiene, el exponente 2 viene a multiplicar, ¿no? Y el exponente disminuye en 1. ¿Cuánto nos da? 8t. Esa es la derivada. Ese es el caso 2 cuando tenemos una función potencial. Ahora, tercer caso, cuando tenemos la función exponencial e a la x. Este es un caso especial, ¿no? Si y es igual a e a la x, su derivada, ¿cómo es? Es la misma función, ¿no? E a la x. Por eso es un caso especial, ¿no? La función exponencial. Porque su derivada es la misma función. Posteriormente vamos a ver, su integral también es la misma función. Ejemplos ahora, ¿no? Podríamos tener, fíjense, y igual e a la z. Acá tenemos que darnos cuenta cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, ¿no? La dependiente es y, la que siempre está despejada en el miembro de la izquierda. Esa es la variable dependiente. Y en el miembro de la derecha siempre va a estar la variable independiente, ¿no? Con una formulita. Entonces acá z sería la variable independiente. Si me piden derivar esta función, entonces me están pidiendo derivar y con respecto de z. Entonces aumentamos derivada de y con respecto de z. Comparamos simplemente con esto, ¿no? Comparando, en vez de x tiene z. Su derivada, ¿cuánto va a ser? E a la z también, ¿no? O si estamos en cinemática, ¿no? Nos dicen la posición de una partícula está dado por x igual e a la t. Nos piden hallar la derivada. ¿Derivada de quién? Derivada de x con respecto del tiempo, ¿no? De x con respecto del tiempo. ¿Cuánto nos va a dar? E a la t también, ¿no? 4. La función seno, ¿no? Si tenemos y igual a seno de x, su derivada, ¿cuánto va a ser? Coseno, ¿no?
Derivada del seno es el coseno. Nos pueden cambiar variables, no hay que perderse, ¿no? W igual a seno de z. Entonces, ¿qué hay que derivar? W con respecto de z. Derivada de W con respecto de z me da el coseno de z. En cinemática nos pueden dar esto. X igual a seno de t. Variable independiente t, variable dependiente x. Entonces, derivada de x con respecto del tiempo da coseno de t. No es complicado, ¿no? La cosa es aprender de memoria o tener a mano una tablita de las derivadas de las funciones. 5, ¿no? Si la función y es el coseno, su derivada, ¿cuánto nos da? Menos seno de x. Entonces, si la función es coseno, su derivada es menos seno. Ejemplo aquí también para despistarnos, nos dan p igual a coseno de z. Entonces, p variable dependiente, z independiente. Que hay que derivar p con respecto de z, ¿no? Derivada de p con respecto de z igual menos seno de z. O en cinemática nos dan y igual a coseno de t. La derivada va a ser derivada de y con respecto de t menos seno de t. 6. La función tangente, ¿no? Si y es la función tangente, su derivada, ¿cuánto da? Da la secante cuadrado de x. Ejemplos, y igual a tangente de z. No hay que perderse con las variables, ¿no? Entonces acá sería derivada de y con respecto de z igual secante cuadrado de z. O en cinemática nos dan la posición de una partícula x igual a tangente de t. La derivada de x con respecto de t va a dar secante cuadrado de t. Otro caso, 7. La función logarítmica, ¿no? Y es igual al logaritmo de x. ¿Cuánto nos va a dar la derivada? Derivada de y con respecto de x, 1 sobre x. Pues hay que aprender esto bien, ¿no? Nos pueden cambiar variables, ¿no? P logaritmo de y. Hay que derivar ¿qué? P con respecto de y. Derivada de P con respecto de y, como es logaritmo, comparando con esto, 1 sobre y sería la derivada. O en cinemática, ¿no? Nos pueden dar x logaritmo de t. Su derivada, ¿cuánto va a ser? Derivada de x con respecto del tiempo, 1 sobre t. Fíjense, no hay más funciones complicadas, ¿no? Esas son las que vamos a utilizar, por eso les estoy dando acá lo que vamos a necesitar. Ahora también podemos necesitar la derivada de la suma de función o la diferencia de funciones, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos una función y que resulta de sumar dos funciones, f de x y g de x, o de restar también, ¿no? Cualquiera de suma o resta. Entonces, si nos dan una suma y resta de funciones, la derivada igual a ¿qué va a ser? Derivada de y con respecto de x va a ser igual a la derivada de f con respecto de x más menos la derivada de g con respecto de x. Entonces, pueden ser más funciones, no necesariamente dos, ¿no? Pueden ser 3, 4, hay que sumar o hay que restar. Como en este ejemplo, ¿no? Nos dicen que y, por ejemplo, esto y es un polinomio, ¿no? 0,5 de x cubo más 2x al cuadrado menos x más 2. Hay que derivar. Entonces, ¿qué hay que derivar? Y con respecto de x. Entonces, fíjense, vamos término por término, ¿no? Aquí nos acordamos que esto es una función potencial, ¿no? Me olvido de lo demás, ¿no? ¿Cuál es la derivada de 0,5 por 3? Multiplica por x al cubo, perdón, multiplicamos 3 por 0,5 por x, 3 disminuye en 1, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? 1,5 por x al cuadrado. El signo más bien, ¿no? Ahora derivamos esta otra función, que también es una función potencial. 2 por 2, 4, ¿no? X va a disminuir en 1, 4x daría. Acá tenemos x, ¿no? Acá es como si tuviésemos 1, ¿no? 1 viene a multiplicar acá, va a dar menos 1 nomás, ¿no? Y este x, su exponente disminuye en 1. 1 menos 1, 0, ¿no? Va a dar x a la 0, ¿y cuánto da eso? 1, ¿no? Menos 1 nos daría. Y la derivada de la constante 2 es 0, no se anota, ¿no? Entonces, fíjense, para la suma hay que ir trabajando con cada término, hay que ir derivando cada término. Esta otra, para cinemática, ¿no? Con esto vamos a trabajar mucho. X es igual a t cuadrado más 4t más 1. Derivamos término, término, ¿no? Esto es una función potencial. 2 baja a multiplicar, t disminuye su exponente en 1, nos queda 2t. Acá 1 baja a multiplicar a 4,
t disminuye en 1, t va a ser a la 1 menos 1, 0, ¿no? 4 simplemente va a dar. Entonces, esto es para la suma y resta de funciones, ¿no? Para el producto, podemos tener el producto de dos funciones, f de x por g de x. ¿Su derivada a qué va a ser igual? Derivando la primera función por la segunda función sin derivar, ¿no? Más, esta es la fórmula, la primera función sin derivar y ahora la segunda derivando. Entonces, esto hay que tener a mano, ¿no? Esto hay que saber utilizar esta fórmula. Nos dicen, por ejemplo, hallar la derivada de las siguientes funciones. Y igual a 2x por coseno de x, ¿no? Comparamos simplemente. 2x va a ser f de x y coseno de x va a ser g de x, ¿no? Entonces derivamos. Primero hay que derivar f, ¿no? La derivada de 2x, ¿cuánto da? 2 simplemente, ¿no? Y el otro se mantiene, coseno de x se mantiene. Luego, más decimos, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? La primera hay que dejarlo como está, ¿no? 2x, 2x. Y hay que derivar la otra función que es coseno de x. Si recordamos, la derivada del coseno de x es menos seno de x. Aplicado a cinemática, ¿no? X puede ser igual a t cuadrado por el seno de t. F va a ser t cuadrado y seno de t va a ser g. Igual, ¿no? Primero derivamos esta parte, t cuadrado. Su derivada da 2t, la otra función se mantiene, seno de t, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Esta función inicial f se mantiene t cuadrado y derivamos la otra, ¿no? Derivada de seno es coseno. Y luego tenemos la división, ¿no? Pero para la división siempre debemos considerar que en el denominador no puede haber cero, ¿no? Porque sería indeterminación. Entonces, por eso dice acá, con g de x diferente de 0. Esto también es una fórmula, ¿no? Si nos dan la división de funciones, la derivada de esa división de funciones aquí es igual a esta fórmula, ¿no? G de x por la diferencial por la derivada de f con respecto de x, menos f de x sin derivar por la derivada de la segunda función. Y todo dividido entre la función que esté en el denominador elevado al cuadrado. Ejemplo. Hallar la derivada de las siguientes funciones. Acá claramente se ve, ¿no? 2x es f y coseno de x es g. Empezamos con el denominador, ¿no? Hay que elevar al cuadrado. Coseno de x al cuadrado es lo mismo que cos cuadrado de x. Luego el coseno g de x viene aquí al numerador, ¿no? Coseno de x. Y hay que derivar el numerador. La derivada de 2x es 2 nomás, ¿no? Menos, ahora el numerador se queda 2x y derivamos el denominador. La derivada del coseno es menos seno, ¿no? Entonces ahí se puede hacer simplificaciones, depende, lo dejamos así. O esta otra para cinemática, ¿no? X igual a t al cuadrado sobre seno de t. Igual, derivamos, primero el denominador lo elevamos al cuadrado, luego este seno de t viene acá al numerador y multiplicamos por la derivada del numerador. Luego el numerador se repite y derivamos el denominador, ¿no? Seno de t. Pero aquí el menos no se olvide, ¿no? Hay menos. Acá menos por menos daría más, ¿no? No hay que olvidarse el símbolo menos acá. Y finalmente tenemos esta función, ¿no? Podemos tener una función que resulte de multiplicar una constante por una función. ¿Cómo va a ser la derivada de y? Va a ser la constante, se mantiene, por la derivada de la función. Ejemplo, dice, ¿no? Y igual a 3 seno de x. Entonces, 3 es la constante, la función de seno de x. Entonces, la derivada de y con respecto de x, ¿qué va a dar? El 3 se mantiene la constante, ¿no? Y por la derivada del seno, ¿cuánto va a dar? Coseno, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Acá tenemos x, la constante k, y esto sería nuestra función f, ¿no? Derivamos x con respecto de t. 5 la constante se mantiene y derivamos el logaritmo de t. Y hemos visto el logaritmo de t es 1 sobre t. Bien, entonces esas son las derivadas que ustedes necesitan conocer bien, ¿no? Son las que vamos a utilizar. A continuación también, bueno, para la siguiente clase va a ser esto. Tenemos la regla de la cadena, ¿no? Ya puede haber funciones que no se parezcan a ninguna de las que hemos visto acá.
sino un poquito más complicado. En ese caso utilizamos lo que se llama la regla de la cadena. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿ya? No vamos a dejar esto acá. Acá tengo más todavía, pero acá también les voy a pasar estos apuntes de todas maneras. Ustedes ya pueden estar viendo esto de la regla de la cadena, ¿no? Entonces acá yo les puedo pasar por el chat. Ustedes lo pueden descargar fácilmente del chat. Ojo, recalco, no quiero que estén demostrando las derivadas, simplemente quiero que las sepan aplicar. ¿Qué es la derivada del seno? ¿Qué es la derivada del coseno de una función potencial? ¿Cómo es su derivada de la función logarítmica? ¿Cuál es su derivada? Bien, entonces, como les dije, les paso estos apuntes. Bien, acá por el chat les estoy pasando. Lo primero, la realidad. Luego, lo que hicimos ahora. Bien, los